Bien, vamos a revisar a esta hora lo que le comentábamos, ¿no? La intriga de hoy tiene que ver con el perfil de nuevos actores políticos. Muchos de ellos vienen del mundo del espectáculo, responden también a una ola de recambio en la política en diferentes partes del mundo con agendas muy disruptivas y que tienden a remecer al escenario político local. Tenemos a esta hora a Andrés Ramírez que nos cuenta más respecto de eso. Sí, José, hola, tiene solo 41 años, ¿no es cierto? Y en la práctica, cero experiencia política, aunque mucha desde la ficción. ¿De quién estamos hablando? De Volodymyr Zelensky, el nuevo presidente de la convulsionada Ucrania. Hace solo unos años ya había sido gobernante, pero en una serie de televisión llamada Servidor del Pueblo. Ahora la cosa es real y la tarea bastante, ¿no es cierto?, más compleja. Su fama como actor fue el trampolín perfecto para la presidencia en un país marcado por la corrupción, por el conflicto separatista en el este. Su discurso de aire renovado caló tan fuerte que terminó ganando las elecciones con más del 70% de los votos. A los 17 años, Zelensky hizo una primera aparición como artista, participó en un concurso para comediante y aunque no ganó, terminó dedicándose a eso, a pesar de que en paralelo completó estudios en Derecho. De a poco fue ganando fama, claro que el salto definitivo fue en 2006, cuando participó en la versión ucraniana de Bailando con las Estrellas. De ahí en adelante se convirtió en un personaje público nacional, pero desde hace 4 años, cuando partió la serie, comenzó tibiamente su relación con la política, hasta que el año pasado, ¿no es cierto?, decidió pasar de la ficción a la realidad y lo consiguió porque ganó las elecciones. Zelensky es solo el último de una larga lista de artistas que cambiaron sus oficios por el poder y la política. Un ícono de todo esto es, por cierto, el ejemplo más claro, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Partió como locutor radial en 1932, ahí hasta relató hasta partido de béisbol. 5 años después hizo su primera aparición en el cine. Eso sí, su carrera en la pantalla grande fue siempre en las películas del cine B, ¿no es cierto?, por su bajo presupuesto. Su paso por el cine fue clave en todo caso para su ingreso a la política. Primero fue presidente del sindicato de actores y de ahí saltó al otro escenario. Fue gobernador primero de California y luego 2 veces presidente. Ahí mismo en California hubo otro actor que cambió el cine por el poder. Hablamos ahora de Arnold Schwarzenegger, que ganó fama mundial primero con la película Conan el Bárbaro y luego con Terminator. En 2003 consiguió su primer cargo político, ganó las elecciones para gobernador de California, luego reelegido para un segundo periodo y nunca cobró su sueldo por ese cargo debido a los millones, ¿no es cierto?, que ganó en el cine. Otro que hizo la transición del espectáculo a la política fue el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien ganó las elecciones en 2015, pero antes hizo una larga carrera en el cine y la TV como actor y comediante. Precisamente en la televisión hizo un conocido programa de su país llamado Moralejas. 15 años estuvo al aire con ese programa que hacía junto a uno de sus hermanos. Morales ha protagonizado, eso sí, varias polémicas. Al inicio de su mandato lo acusaron de abuso sexual, pero un juez desestimó las denuncias y el año pasado un ex canciller guatemalteco aseguró que varias mujeres que trabajaban para el mismo Estado le contaron que fueron abusadas por el actual gobernante. Bueno, y a diferencia de todos los otros presidentes que hemos visto, el siguiente político no pasó por el cine, pero sí por la música. Antes de convertirse en presidente de Haití, Michel Martelly alcanzó a grabar 14 discos. Él es uno de los músicos más icónicos del compás, un ritmo típicamente haitiano. Martelly llegó a la presidencia en 2011, justo un año después del terrible terremoto que dejó prácticamente la capital Puerto Príncipe en el suelo y más de 200.000 personas muertas. Tras dejar la presidencia en 2016, cómo no, volvió a la música y hasta se presentó en nuestro país. Otro que también triunfó como actor y luego entró en la política fue Joseph Estrada. 35 años, trabajó como actor y cuando se convirtió en presidente de Filipinas en 1998 dijo que ese era el papel más hermoso de su vida. Antes de ganar las elecciones fue senador y vicepresidente. Como primer mandatario apenas duró 3 años porque en 2001 fue derrocado por una revuelta popular justo cuando el Senado estaba haciendo un proceso en su contra por un escándalo de corrupción. 6 años después de ser derrocado fue incluso condenado a cadena perpetua y a pagar 87 millones de dólares por delitos de corrupción. Poco después de ser condenado fue indultado por su sucesora debido a su avanzada edad. Algunos, ¿no es cierto?, más exitosos que otros, pero son varios los que cambiaron sus papeles de ficción por la presidencia u otro cargo de elección popular y seguro el futuro José Antonio nos traerá nuevas historias de este tipo. De todas maneras, hay los nuevos también momentos en los cuales se encuentran las grandes masas, ¿no?, que participan de procesos democráticos. Muchas gracias. Es muy bien.